Conversaciones Arteria es un espacio para el diálogo con diferentes personas, artistas, curadores, gestores que hacen parte del sector plástico y visual de Colombia. En este momento, pues nos encontramos también en la Feria de Arte de Bogotá, que nos permite encontrarnos con un montón de manifestaciones, prácticas y exponentes de las artes. Soy Nelly Peñaranda y hoy nos acompaña un arquitecto, artista, creador, profesor, y su nombre, Edgar Guzmán Ruiz. Edgar, gracias por acompañarnos en este set y bueno, qué gusto tenerte acá para esta conversación. Muchas gracias, Nelly, muchas gracias, Arteria. Bueno, estábamos hablando antes de entrar a cámara, pues claramente, pues de que tú eres una persona que estudió arquitectura. Me contabas un poco tu historia, que la voy a resumir para que entremos al tema. Estudiabas arquitectura, te fuiste en octavo semestre a vivir a Dinamarca, luego decides que qué interesante poder trabajar en esa conjunción de la arquitectura y el arte y te vas a vivir a Alemania. ¿Qué pasa en Alemania en el arte? ¿Cómo es esa formación de un arquitecto que llega de Colombia, que de pronto tiene unas nociones desde lo danés y que llega a un país que en realidad es tan diferente al nuestro? Bueno, pues el primer choque cultural fue que desapareció como la idea de la escuelita. Entonces no había nadie que me controlara y que me dijera, usted tiene entrega tal día y le vamos a calificar. Yo me quedé sin piso. Entonces digamos que eso fue. ¿Y al principio te pasó? Choque. Claro, como totalmente. Que no me dijeron, ¿será que es que ya no? Sí. Entonces prácticamente si uno no se organizaba, o sea, si no había una autodisciplina, quedaba perdido, ¿no? Y eso nos pasa mucho a muchos latinos que vamos a estudiar allá. A mí me parece que ya en Alemania se van para el otro lado, lo dejan uno un poco solo, ¿no? Pero sí es una cosa como de la autonomía, como de la autodisciplina. Entonces uno tiene que buscar las cosas. ¿Y por qué decides quedarte allá? Bueno, haces tu maestría en esa conjunción de arte y arquitectura. ¿Y en qué momento entonces la obra, que fue arquitectónica en un momento, se vuelve más artística? La experimentación es más plástica y más visual. ¿Cuál fue como ese detonante? Sí, pues yo llegué a hacer la maestría, que era una maestría en relación arte y arquitectura. La mitad de los profesores eran arquitectos, la mitad artistas, incluso te calificaban así. Y resulta que empecé a hacerme más amigos de los artistas, me empezó a aburrir un poco el discurso de los arquitectos, que parecía el mismo de Colombia y el de Alemania. Parece que es un discurso como universal, un poco trasnochado, pseudopoético. Siempre hablaban de la luz, de los volúmenes, o sea, una cosa que siempre había leído en los libros, y el discurso de los artistas ¿Como detenida en el tiempo un poco? ¿En el tiempo y en el espacio? Sí, un poco ya discurso anacrónico. Y los artistas encontré un discurso fresco, un discurso muy interesante, y la idea de ensuciarme, de entrar al material, de trabajar escala 1:1 me fascina. Ahí sí yo debo decir que me suena un poquito contradictorio y me llama la atención además el comentario. Arquitecto, pues que donde hay una exactitud y la exactitud es fundamental, como que la pulcritud también es algo fundamental. Alemania es un país muy organizado, lo que tú me dices o no, pues más o menos tiene que cumplir. Y eso que tú me dices, me gusta ser artista porque me puedo ensuciar, no era como ir en contra un poco de eso que se estaba dando allá con ese juicio. Sí, pues el arquitecto, y más hoy en día, ya un arquitecto ni siquiera corta, un estudiante de arquitectura ni siquiera corta un cartón con un cortador, sino todo es con láser y todo pues tecleado. Entonces es más limpio que antes incluso, ¿no? Pero también hay otra parte de esa sociedad que es del despelote. Hay una cosa, y es que como esas sociedades son tan organizadas y tan sistematizadas, necesitan válvulas de escape, y el arte es una de ellas. Y claro, son sociedades muy ricas, y digamos que el arte es un reemplazo de la religión un poco, ¿no? Porque son, digamos, más ateas que nosotros, ¿no? Sí, se supone que también el arte es una manera de contar una historia. Terminas tu maestría, ¿por qué te quedas allá si tu historia también estaba acá? O sea, ¿por qué no te devuelves para Bogotá? ¿Decides quedarte en Alemania? ¿Qué te quedas haciendo en Alemania? Bueno, la maestría se volvió pregrado prácticamente, porque terminé trabajando con dos artistas y quería que mi formación en arte ya se consolidara, ¿no? O sea, no solamente los 2 años de la maestría, sino que se volviera mucho más sólida.
y me atrajeron los lugares de espacio, las posibilidades de los artistas, por ejemplo, tener espacios o sea, por ejemplo, tener seguro de artista, ese tipo de cosas que aquí creo que pues que no, pasan allá, pero que no pasan acá. Sí, exactamente. Ese tipo de espacios me gustaron, ¿no? Y las ofertas son muchísimas, ¿no? Y en ese untarse sí se dio, o sea, ¿te volviste pintor en algún momento, o más bien, en algún momento pintaste? Más que pintura, escultura. Empecé a trabajar, por ejemplo, con yeso, con barro. Esa cosa de ensuciarse fue una maravilla, ¿no? También el tema matérico y salir de esa limpieza del computador y de la sí. pulcritud del computador. Y atornillar y pegar y directamente trabajar con el material. ¿Regresas a Colombia en qué momento? Y pues ya llegas como un artista plástico y visual. Además este choque con la cultura colombiana, pues después de ya no soy la escuelita, ya pues hay un rigor, ya no estoy esperando a que me digan. Llegas acá y uno dice, bueno, que tengo que aprender nuevamente y que tengo que desaprender de lo que aprendí allá para poderme nuevamente insertar en el contexto del país. Sí, esa vuelta fue un poco difícil. Tú sabes que cuando yo llegué a Colombia, pues prácticamente era desconocido en el campo del arte, 2007, y me presenté al Premio Luis Caballero, ¿no? Estaba Johanna Calle en este momento, pues hablé con ella y le dije, oye, me siento como con ganas de presentar, y me dijo, hazlo. Y presenté este trabajo circundante que era pues más abstracto, y hay un choque con la cultura muy fuerte, ¿no? Porque casi que se exigía desde el público algo social, arte político. Ese fue como mi primer choque, ¿no? Entonces yo creo que aprender de allá sería aprender a que hay muchos tipos de arte, muchos tipos de mercados, que hay mercados para todo el mundo, es la libertad del arte, ¿no? Del arte abstracto, del arte concreto, y no tenerle miedo a eso. Y en ese mercado que tú tenías allá, ¿encuentras un mercado acá? Es decir, aquí ahora ya trabajas con representación de una galería, tu obra se comercializa. Sí. Esa obra que ya se produce en Colombia desde que vives acá hace 11 años, claro, yendo y viniendo, pero cada vez más tiempo en Colombia, ¿todavía sigue siendo vista en Alemania y todavía se puede comercializar en Alemania, o más bien se comercializa aún en Alemania? Sí, en parte sí. Hay una transformación en la obra de cada artista, ¿no? Y yo creo que se ha transformado, se ha abierto como a otros caminos que también son bastante bien acogidos en Alemania. Sin embargo, yo tiendo como a hacer un arte más universal, no es tan específico, entonces casi que está abierto para cualquier cultura, ¿no? Sí, esa es una pregunta que hemos tocado aquí con algunos otros invitados en relación a si el territorio determina la producción artística. Si hay un artista que pertenece a algo y tiene como un sello específico, o si eso definitivamente pues es más obsoleto que cualquier cosa. Pero ahora que me dices en relación al arte universal, ¿también esas lecturas se pueden dar de manera universal o aún existen esas dificultades? No, sí se pueden lograr. Uno puede producir arte que se puede leer universalmente. Anish Kapoor, por ejemplo, es una gran muestra de que uno puede producir arte que en Japón, en Colombia o en la China se puede leer más o menos similar. Sí. Creo que es interesante tal vez pensar qué círculo de lectura tiene mi obra, ¿no? Es decir, si yo produzco una obra en español, pues obviamente tiene un círculo de lectura específico, unas formas específicas. Una chiva pues es mucho más cerrada, pero una silla puede ser mucho más universal, ¿no? Y en términos de mercado, Edgar, también existen las diferencias entre las relaciones de los artistas y los galeristas aquí en Alemania, en Dinamarca. ¿Cuáles son? ¿Por qué? Yo creo que son las relaciones muy parecidas. Eso no es tan... Es muy personal. Es una relación casi que amorosa, pero de mucho cuidado, porque digamos se puede quebrar fácilmente, ¿no? Esa relación, y yo creo que son iguales en los tres. Claro, obviamente hay diferencias culturales, pero prácticamente es lo mismo, sí. Arquitecto con maestría, nuevamente artista, formado con un pregrado en artes plásticas también en Alemania, llegas a Colombia. ¿Cómo se posiciona la obra en Colombia? ¿Qué vemos de la obra de Edgar Guzmán Ruiz en Colombia? A nivel de instalación,
¿Qué más está pasando con tu obra? En este momento o en general, dices. Ambas. Ok, en general, digamos que pasé por una fase más abstracta cuando llegué a Colombia. Ahora me han interesado tal vez cosas más sociales, históricas. Los intereses, por ejemplo, de superposiciones de tiempo y de la ausencia y todo eso, digamos que permanecen. Pero en este momento estoy enfocado como a descubrir qué hay detrás o investigar, profundizar las relaciones entre el arte y la arquitectura. Ya más desde la academia, más pensado, más de investigación, ¿no? Y la idea es producir no solamente exposiciones y obras, sino textos sobre esas relaciones entre estas dos disciplinas. A nivel histórico de investigación, yo debo confesar pues que una de las obras que a mí más me ha impactado de tu producción artística fue el mito Germania, que justamente se desarrolló, si mal no estoy, como sobre el 2011 o algo así, sí, cuando aún vivías en Alemania, y pues que justamente fue la construcción de la ciudad que soñó Hitler en la época de la Segunda Guerra Mundial, sí, y se convierte en ese espacio de superposición arquitectónica del vacío. ¿De dónde surge ese interés para que tú puedas empezar a trabajar una obra como el mito Germania y cómo es tomado también en Alemania? Y ¿qué otras posibilidades podrían existir para una aproximación arquitectónica desde el vacío como ese, para un contexto como el colombiano? Como el nuestro. Bueno, pues digamos que la relación entre espacio arquitectónico y comportamiento humano, o psicología o sentimiento, siempre me ha interesado. O sea, desde la arquitectura yo entendí muy bien que el ambiente nos condiciona cómo nos comportamos, cómo nos sentimos, cómo nos relacionamos con los demás seres humanos. Las posiciones de las sillas, el espacio donde estamos, los colores tienen una clara influencia, y eso sí lo aprendí en la arquitectura. Pero más allá empecé a aprender que la arquitectura es un dispositivo de poder. Y esos dispositivos de poder en el trabajo de Germania me interesaron totalmente, ¿no? Ver cómo la arquitectura puede ser una fuente de generar poder sobre otras personas. Y a nivel del contexto colombiano, es decir, cómo pueden existir esos relacionamientos también arquitectónicos con el vacío, con el poder, y desde la investigación que tú pues por realizaste ejemplo, en ese momento. dentro de esta investigación que estoy haciendo, es interesante ver nuestra herencia incómoda, ¿no? Por ejemplo, la pregunta de qué hacemos con todos esas casas que fueron expropiadas a los narcotraficantes en los años 80 y 90, ¿qué hacemos con eso? Por ejemplo, el alcalde de Medellín está completamente obsesionado en derrumbar el edificio Mónaco de Pablo Escobar, que es completamente entendible. Quiere borrar y eliminar lo que pasó, porque eso es poder, eso es casi que... Es vivir con un fantasma, lo que tú hablas, exactamente, la herencia incómoda. Entonces, ¿qué hacemos con esa herencia incómoda? La tumbamos, se la regalamos a los niños pobres, la hacemos un parque temático, la volvemos turística, ponemos un McDonald's. ¿Qué hacemos con todo eso? Sí, claro. Esas son preguntas que me están interesando últimamente. Ojalá no pongan un McDonald's. Sí, no, ya casi se nos acaba el tiempo, Edgar, pero yo no quiero irme sin hacer una pregunta que me parece fundamental en relación a la formación que también recibiste y hablaste en el principio como de la escuelita. Hoy día eres profesor de planta de la Universidad de los Andes. ¿Cómo está la formación? ¿Cómo se enseña arte? Y pues además con todo este antecedente que tú tienes desde una formación, desde el rigor y el hecho de hacer adultos responsables. Autónomos, sí. Autónomos, que hay que hacer, que hay que aprender y que hay que desaprender. Okay. Ese sería el resumen. Sí, pues la experiencia de enseñar es muy gratificante. Difícil también, esa gran pregunta que siempre me ronda es la autonomía, cómo se logra la autonomía de los estudiantes. Pero bueno, no sé si existe la palabra enseñar arte, pero porque sí debe haber un interés ardiente del estudiante que está ahí o no está. Si no está, ahí no hay nada que hacer. Si está, uno puede mostrar, por ejemplo, uno puede hablar de las experiencias personales, uno puede mostrar cómo se hacen, algo de historia, uno puede hablar de las relaciones con galeristas, etcétera, pero sí tiene que estar ese interés ardiente, ¿no? Aprender a ser autónomos. Esa es mi gran pelea con la pedagogía, cómo lograr que los estudiantes sean autónomos. Desaprender a ponerle muros al arte.